Buenos días a todos los estudiantes. Igualmente quiero saludar especialmente a todas las personas que van a estar mirando este video, en la cual a los que no van a poder venir hoy, para que se pongan al día en sus clases. Padre Señor, hoy te damos gracias. Gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias Señor amado, porque hoy entenderemos profundamente, Señor, que ya no hay muerte espiritual, que ya no hay entenebrecimiento en el espíritu de la mente, que ahora tenemos un nuevo corazón, que ahora tenemos un nuevo espíritu, que ahora tenemos una fuente de vida y no una fuente de muerte. Igualmente, Señor amado, para que igualmente nuestra alma llegue a entender la profundidad de lo que significa, Señor, el que ya no estamos cautivos en la potestad de las tinieblas, que ya no estamos cautivos en la potestad, Señor amado, de la muerte que se produjo a causa del pecado, Señor, por el primer Adán. Que realmente, Señor, nuestra alma está resucitada, que realmente nuestra alma fue levantada. Si el Señor fue resucitado y el alma fue levantada y llevada a lugares celestiales, igualmente esto fue lo que sucedió en nosotros cuando nosotros, Señor amado, recibimos al Cristo glorificado, cuando recibimos la simiente incorruptible, Señor, que vino del cielo, que descendió, pero que también ascendió. Y en Él podemos, Señor amado, ver cómo nuestra alma fue libertada en el nombre de Jesús. Hoy hago juicio sobre toda cautividad en el nombre de Jesús. Todo el engaño que el enemigo haya colocado en nuestros corazones para hacernos sentir cautivos, para hacernos ver cautivos, para experimentar aún muchas veces las cautividades de opresiones, Señor, de tinieblas en nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Por lo que ya tú hiciste lo que hiciste en la cruz del Calvario, por lo que ya tú hiciste lo que hiciste cuando bajaste y destruiste el imperio de la muerte, Señor amado. Esto es el diablo, Señor amado. Ahora podemos, Señor amado, creer verdaderamente que nuestra alma, Señor amado, fue liberada de la cautividad, que ya nuestra alma no está abajo, Señor. Por eso, en esta autoridad de Jesucristo, hoy le decimos, Señor amado, a la cautividad, ya el juicio de la cautividad en la que se encontraba nuestra alma, ya no tiene autoridad y no tiene poder. Hoy declaro un espíritu de libertad en este lugar. Hoy declaro que el Espíritu Santo de Dios, quien nos da libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Padre Señor, cada estudiante experimentará una libertad, Señor amado, impresionante, como nunca lo habían estado experimentando antes. Pero no solamente eso, Señor amado, igualmente hoy declaro, Señor amado, y hago juicio, Señor amado, para que ellos puedan entender que el alma fue levantada a lugares celestiales en el nombre de Jesús. Toda otra mentira que ha venido, Señor amado, por parte del enemigo, Señor amado, hoy tomamos autoridad y declaramos que el juicio, Señor amado, que el juicio para que nuestra alma estuviera aquí en la tierra ya fue llevado a cabo. Ya nosotros no pertenecemos a la tierra, sino que estamos arriba en los lugares celestiales, Señor. Por eso oramos para que caiga toda fortaleza de mentira. Hoy creemos, Señor amado, que tenemos el poder y la autoridad del Espíritu Santo dentro de nosotros para destrucción de toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de la libertad de nuestra alma. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor amado, destruimos toda autoridad del enemigo que nos ha hecho creer o pensar, Señor amado, en contra, Señor amado, o diferente a lo que ya en Cristo Jesús podemos experimentar, vivir, hacerlo ver real y tangible en nosotros en el nombre de Jesús, Señor. Igualmente oramos, Señor amado, para que en ese poder de la resurrección, Señor amado, podamos usar de todas esas armas poderosas espirituales que tienen el poder divino para destruir fortalezas, desmantelar engaños, quitar errores ocultos provenientes de filosofías falsas y deformadas. Todo aquello, Señor amado, que ha venido como un velo, que ha venido, Señor amado, como fortaleza, debido a los sistemas de creencias falsos que han habido en nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús, hoy, por el poder de tu palabra, Señor amado, tienen que caer. Y tus ángeles
ejecutan, Señor, con martillo en mano, Señor amado, como un mazo, Señor amado, destruyendo, Señor, en cada uno de nosotros estas fortalezas que nos impiden vernos realmente en los lugares celestiales donde ahora estamos sentados en Cristo Jesús. No es solamente nuestra dimensión espiritual, es también nuestra alma sentada, Señor amado, en los lugares celestiales a causa del nuevo espíritu, a causa, Señor amado, de la vida de Dios, a causa de que el reino de Dios ya fue establecido en la dimensión espiritual de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Por eso, Señor amado, también en este momento derribamos razonamientos torcidos, Señor amado, fantasías engañosas, argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo. Rompemos actitudes arrogantes que se levantan en desafío al verdadero conocimiento de Dios, al verdadero entendimiento de lo que somos ahora en Cristo. Destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios y en la fe ilimitada de lo imposible. Capturamos pensamientos. Capturamos, Señor amado, todo aliento, Señor amado, de muerte que hubiéramos podido llegar a pensar en nosotros, Señor amado, que ha venido, Señor, a ser fortaleza en nuestros corazones. Señor amado, en el nombre de Jesús los llevamos en cautividad de estos pensamientos. Ahora mismo, y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos para edificar la pureza de la verdad. Declaramos que muros y contramuros de salvación rodean nuestra mente. No es solamente, Señor amado, quitar la fortaleza, sino establecer la verdad. Por eso hoy oro por cada corazón en este lugar, Señor amado, para que la verdad tuya, Señor, la única verdad, el Hijo de Dios que se hizo carne, Señor amado, el Hijo de Dios que fue crucificado, muerto, sepultado, el Hijo de Dios, el que bajó y destruyó el imperio de la muerte, el que arrancó mi alma de la cautividad, el Hijo de Dios que ascendió y está sentado a la derecha tuya, Señor amado. En ese Hijo, Señor amado, establecemos esta única verdad sólida, fuerte como roca, Señor amado, dentro de nuestros corazones. Enséñanos a ser hacedores de esa verdad. Enséñanos a ser hacedores, Señor. Tu palabra lo declara, Señor amado, que si la casa se construye, Señor, en arena, Padre, Señor amado, se vendrá abajo, Señor. Vendrán los vientos, vendrán doctrinas falsas, Señor, y se derrumbará, Señor amado, toda la casa y el cimiento, Señor amado, a causa, Señor amado, de que no fue establecida la verdad en los corazones. Pero hoy, en el nombre de Jesús, en tu misericordia, por tu poder, por tu gracia, por medio de la fe, hoy declaramos que esta palabra, Señor amado, que se enseña en este lugar, será establecida como una roca sólida, fuerte, Señor amado, en la cual ellos edificarán la vida del reino dentro de ellos, en la cual ellos serán edificados en el crecimiento espiritual, Señor, a la cual cada uno de nosotros fuimos llamados, Señor, en el nombre de Jesús. Unos riegan, unos siembran, otros riegan, pero quien da el crecimiento es nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso oramos, Señor amado, creyendo que sí se levanta, se quitan las fortalezas de mentira, pero sí se levanta la fortaleza de la roca sólida que es nuestro amado Salvador. Efesios 1, 17, 23, oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos continúe dando un espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de Él, que igualmente ilumine nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es esa extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, que hemos creído según la acción de la fuerza poderosa dentro de nosotros. Oramos creyendo que tú oyes nuestra oración, para así poder vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales. Como lo hiciste con Cristo, también lo hizo con nosotros. Sentada con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y de nuestros pies, y dándolo por cabeza sobre nuestra vida, siendo miembros de su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Oro, Señor amado. En este lugar oramos para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior por medio de tu Espíritu, Señor. Sabemos, Señor amado, que las cosas no se inician en el alma. Entendemos, Señor amado, que el poder, la fuerza y la autoridad no se inicia en el alma, sino que se inicia, Señor amado, en el Espíritu Santo de Dios, que es uno con nuestro espíritu. Por eso, Señor amado, hoy declaramos que nuestra alma se rinde, que nuestra alma es expuesta, Señor amado, a la vida
unidad del Espíritu, de manera tal que toda la fuerza y el poder que está en la unidad de mi espíritu con tu espíritu, Señor, comienza a fluir, trayendo fortaleza al alma, trayendo fortaleza a las emociones, trayendo fortaleza a la voluntad, trayendo fortaleza a los pensamientos, trayendo, Señor, fortaleza aún a nuestro cuerpo humano, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado, llega hasta el tuétano de los huesos. Cualquiera de nosotros que se haya sentido cansado, fatigado, agotado, Señor amado, en el nombre de Jesús, declaro que estamos por encima, Señor amado, de toda causa, Señor amado, en la que nos hubiéramos podido llegar a sentir o experimentar, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso, Señor amado, sometiste todas las cosas debajo de tus pies y de nuestros pies y lo diste por cabeza sobre nuestras vidas, Señor amado, siendo miembros de tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior por medio de su Espíritu, revelándonos profundamente que Cristo sí habita en nuestro corazón por medio de la fe, echando raíces profundas, siendo cimentada en el amor de Dios, permaneciendo en Él. Oramos para que podamos comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, que supera nuestro conocimiento. Oramos para experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. En el nombre de Jesús, para ser completamente llena. Señor, tú dices que completamente llena. No estamos, Señor amado, para que nos llenes a la mitad, o nos llenes solamente 3/4, o nos llenes, Señor, un poquito. No, Señor amado, tú dices aquí en tu palabra, Señor, que es completamente lleno con toda la plenitud de tu vida. Por lo tanto, no me veo, Señor amado, llena hasta la mitad, sino que me lleno completamente, me veo completamente llena. Mires allí, llena. En el alma se experimenta la llenura que del Espíritu Santo de Dios viene a tu espíritu. En el alma sí se experimenta la llenura del Espíritu Santo. En el alma sí se experimenta todo lo que viene de la naturaleza divina de Dios, toda la plenitud de la vida, toda la plenitud del poder, toda la plenitud de la autoridad, toda la plenitud del amor, toda la plenitud de la verdad, de lo que somos en Cristo Jesús. Señor, hoy declare allí, hoy experimento en mi espíritu tengo toda la plenitud del Espíritu Santo, pero hoy declaro que mi alma experimenta, porque mi alma está unida al Espíritu. Mi alma está en el mismo lugar dimensional de mi espíritu, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos para ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar agrandándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos para ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia, y ser constantes en medio de las pruebas, con gozo, dando gracias al Padre en todo, quien nos hizo aptas para participar de la herencia que tenemos en el reino. Oramos para entender que nuestro Padre ya nos liberó de la potestad de las tinieblas. Declara allí, mi alma ya no está cautiva en la potestad de tinieblas. Yo fui trasladada al reino de su Hijo amado Jesucristo. Por lo tanto, en esta dimensión en la que ahora vivo, muevo y existo, puedo experimentar la plenitud de la libertad que trae el Espíritu Santo de Dios a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ok, pueden sentarse. Buenos días a todos otra vez. Entonces, como pueden ver allí, el tema de la maldición de muerte a bendición de vida es un tema muy hermoso. Y vemos dos diapositivas aquí muy importantes. Primero vemos al Cristo Jesús, quien está allí muerto. Recordemos que Él absorbió la muerte, que era la paga del pecado del primer Adán. Él absorbe en su cuerpo esa muerte. Por eso es que lo vemos allí muerto. ¿Qué estaba diciéndonos allí con la muerte de Él? Que sencillamente Él estaba destruyendo una vez y para siempre la maldición de la muerte dentro de nosotros.
Pero también tenemos que entender que el alma de él no fue retenida en el Seol o en el Hades, como lo quieran poner. En el Seol es en el Antiguo Testamento, el Hades es en el Nuevo Testamento. Pero lo más importante aquí que quiero que entiendan es que ya nuestra alma no puede ser retenida por la potestad de las tinieblas abajo. Diga, mi alma no puede ser retenida aquí abajo por las tinieblas. No hay autoridad del enemigo que me pueda retener abajo. Yo puedo estar arriba, yo vivo arriba y yo puedo experimentar todo lo que el reino de Dios me da a través del poder de la resurrección. Entonces, hoy va a quedar bien claro en sus corazones la razón por la cual realmente podemos recibir toda la bendición de vida que Dios nos ha dado. Oigan bien, sí se puede experimentar en el alma, se puede experimentar toda la vida de Dios, porque ahora tengo un nuevo espíritu, tengo un nuevo corazón, y en ese corazón se hizo carne la palabra incorruptible de Dios. Hemos concebido, hemos dado a luz la misma vida de aquel que siendo Dios se hizo carne. Amén. Bien, entonces, 2 comidas, una para muerte y otra para vida. Entonces ya les he enseñado acerca de la importancia del árbol del bien y del mal, e igualmente del árbol del fruto de vida. Hemos visto igualmente que el bien que hubo en el corazón de Lucifer, igualmente fue trastocado, y el mal vino a ocasionar el que de su propio corazón pudiera producir un bien torcido y un mal lleno de maldad. Bien, entonces vamos a mirar ahora la introducción. Entender la caída del primer Adán. Esto está en los bosquejos. Y yo quiero que miren un momentico la diapositiva. Miren un minuto la diapositiva. Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y por qué un cementerio? Porque es que el alma estaba en un lugar donde la potestad de las tinieblas y la muerte estaba gobernando todo nuestro ser. Nosotros estábamos, el alma literalmente estaba en ese lugar. Por eso la importancia de entender el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Porque si ya Cristo resucitó, ya mi alma no se encuentra en ese lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Ok? Entonces vamos a leer la introducción e entender la caída del primer Adán. Cuando comió del árbol de muerte, es trascendental para ahora vivir comiendo del árbol de la vida, que es Cristo. El ser espiritual integral del hombre fue afectado en su totalidad. El hombre entra en un estado de muerte espiritual, manifestado en entenebrecimiento, separación de la luz de la vida. Pero también el alma entra en un estado de cautividad. Diga, mi alma se encontraba en cautividad bajo el poder de la muerte. Entonces, siendo aprisionada en la región del Hades, lugar donde las almas permanecen cautivas. Ahora, esto es en la dimensión espiritual. Usted me dice, pero yo no me veo cautiva. Pero yo no tengo cadenas. Literalmente, en lo natural no las tenemos. ¿Ok? Pero en la dimensión espiritual, porque el alma también tiene una dimensión espiritual, realmente sí estaba nuestra alma cautiva, en cadenas, en mazmorras, en lugares de cárceles, en lugares de oscuridad, en lugares en donde nuestra alma recibía todo el impacto de la fuente de muerte en nosotros. Pero qué hermoso cuando comenzamos a entender que ya no estamos en ese lugar. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, el cuerpo quedó también igualmente sujeto a la decadencia, al deterioro y a la corruptibilidad. Cierro un poquito más. Mostraremos cómo Jesucristo, al descender al corazón de la tierra, confrontó tanto la muerte espiritual como la cautividad del Hades, donde el alma estaba aprisionada. Entonces, vuelvo y repito esa parte. Oigan bien, mostraremos en esta enseñanza cómo Jesucristo, al descender al corazón de la tierra, confrontó muerte espiritual. ¿La destruyó o no la destruyó? Dice que Él destruyó, ¿qué? El imperio de la muerte. Esto es al diablo, ¿verdad? Pero también cómo la cautividad del Hades, donde el alma estaba aprisionada, fue totalmente destruida en ese poder de la resurrección. Entonces, en su resurrección, vean lo que pasó. Él manifestó que la muerte no lo pudo
retener. ¿Será que la muerte lo pudo retener? No, 3 días estuvo. Es verdad, tuvo 3 días, 3 noches en la parte profunda del corazón de la tierra, destruyendo toda la raíz del problema que se presentó a causa de la caída del primer hombre. Y esto es tremendo. Y luego dice que ascendió y se sentó en las regiones celestiales, donde ahora nosotros también estamos en él. Jesucristo resucitó como el primogénito de una nueva creación, una nueva raza inmortal e incorruptible. ¿Cuántos estamos en esa raza? ¿Cuántos nos vemos vestidos en el espíritu vivificante? Amén. Ok, y luego por esta causa ahora en su mano se encuentran las llaves de la muerte y del Hades. Esto me está mostrando que hay 2 llaves. Esto me está mostrando que habían 2 lugares. Uno en la dimensión espiritual, en donde mi espíritu, estaba muerto a la naturaleza de la vida de Dios. Primero. Segundo, la otra es el Hades. Esto significa que mi alma estaba cautiva en un lugar, pero las 2 fueron juzgadas. Por eso él ahora tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, que la muerte espiritual ya no tiene autoridad sobre mí, pero tampoco, ya mi alma tampoco está cautiva en el lugar de la cautividad donde me encontraba. ¿Me están siguiendo acá, no? Es importante. ¿Estás cansado? No. Ok. ¿Estás concentrado? Ok. Bien, entonces vamos a mirar el propósito de la enseñanza. Aquí vemos una corona, que era la corona de muerte, que produjo la muerte en el corazón del hombre, pero también en la cautividad. El alma fue cautivada en ese lugar de muerte en la que nos encontrábamos. Mostrar el estado en que se encontraba la humanidad bajo la maldición de muerte. Todo hombre nacido de mujer entró bajo la condición de muerte espiritual, fuente de vida desconectada de Dios, cautividad del alma en la región del Hades bajo el dominio de la muerte, pero también mostrar que en esta era nuestra condición pasada. Ahora, en Cristo ya no vivimos con una mente entenebrecida. ¿Cuántos tienen una mente iluminada por el poder de Dios? ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? Entonces, si tenemos ya todas estas cosas en la redención, en lo que ya Jesucristo llevó a cabo, nosotros podemos vivir una vida de victoria. Podemos vivir una vida de triunfo sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. No crean ustedes, los jóvenes que están aquí, no piensen ustedes que los adultos no tenemos problemas. Los adultos tenemos problemas. Los adultos sabemos lo que sucedió en nuestras almas. Y es importante que ustedes también entiendan, porque a medida que usted crece, oiga joven, a medida que usted crece los problemas son mayores. Aquí tenemos varios niños pequeños. A Fernanda tiene a Grace. ¿Cuántos años tiene Grace? 3, 2. Dígame usted, 2. Entonces los problemas de Grace son de una niña de 2 años. Pero ya una persona de 15, 14, pues los problemas van a ser más grandes. Pero una persona ya más adulta, pues los problemas van a ser mayores. Pero eso no significa, tanto el problema de Grace como el problema del adolescente, como el problema del adulto, no significa que ya nosotros en Cristo Jesús podamos tener el triunfo y la victoria completa sobre la naturaleza de pecado, sobre las tinieblas y sobre la muerte espiritual. Amén. Entonces, vamos a mirar el objetivo de la enseñanza. Allí vemos una diapositiva en donde se encuentra un corazón. Recuerden, el centro del corazón, el centro del espíritu en el corazón del hombre, Igualmente está aquí mostrando que ya en Cristo Jesús hemos renacido, ya tenemos el árbol de vida, tenemos la fuente de vida que fue colocada de nuevo a nosotros para vivir de esa fuente. Entonces vamos a mostrar ese objetivo. En esta enseñanza vamos a mostrar claramente que al nacer de la simiente incorruptible recibimos plenamente los beneficios de su obra redentora, su muerte, su resurrección y su glorificación. 3 cosas importantes. Diga, muerte, resurrección y glorificación. Estas 3 cosas, diga, estas 3 cosas igualmente las experimento yo en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Amén. Esto implica que el corazón de piedra que fue quitado. Por eso ahora tenemos que este tipo de corazón tan hermoso. Es un corazón de verdad de carne,
de carne. Por eso puse ese corazón, bueno, así venía la imagen. El corazón de carne que está allí en medio del centro de la mente del espíritu. Entonces dice también, okay, esto implica que el corazón de piedra fue quitado, recibimos el nuevo corazón, recibimos un nuevo espíritu, lo cual significa que la muerte espiritual fue destruida y ahora existe dentro de nosotros una nueva fuente de vida. Nuestra alma fue sacada de la cautividad. Diga, mi alma fue sacada de la cautividad de la región del Hades. Ahora, tenemos que entender esto porque hoy vamos a hacer juicio sobre cautividad. Hoy vamos a hacer el juicio sobre toda cautividad en la cual nuestra alma, por engaño del enemigo y por las mentiras del enemigo, nosotros hubiéramos podido llegar a experimentar dentro de nosotros. Y usted quizás piense, pero bueno, ¿cómo así? ¿Qué cautividad? Pues estábamos cautivos. ¿Por qué estábamos cautivos? Pues por las tinieblas. ¿Tenía el enemigo autoridad sobre sus vidas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Tenía la muerte autoridad sobre ustedes? Claro que sí. Pero ahora en Cristo Jesús las cosas son diferentes. La cautividad fue destruida. Amén. Y el poder de la resurrección me levantó en Cristo Jesús. Entonces, por esta razón, nuestra alma también fue trasladada al reino de Dios. El poder de la resurrección nos levantó, nos dio vida y nos sentó en las regiones celestiales donde ahora participamos de la dimensión donde opera la fuente de vida. 3 cosas importantes. Entonces, pongan atención, 3 cosas importantes. Mi alma sacada de la cautividad de la región del Hades. Por lo tanto, el Hades ya no puede retener mi alma a causa de la resurrección. Ahora también, aparte de eso, diga, fui trasladada. Fui trasladada. No es solamente mi espíritu y en la dimensión espiritual que fui trasladada, mi alma también lo fue. ¿Cuántos saben que el cuerpo de Jesús no fue hallado en la tumba? ¿Qué te está diciendo esto? Que el alma vino por el cuerpo. En el poder de la resurrección. Ellos resucitaron. El alma no se quedó abajo. Si el alma se hubiera quedado abajo, hubiera habido un cuerpo en la tumba. Pero como el alma fue resucitada, el alma se traía lo que era de él, el cuerpo que lo vestía. Pero ya ese cuerpo ya no venía deteriorado con corrupción, ya venía vestido de inmortalidad y de incorruptibilidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto lo tenemos que entender, porque en esa misma vestidura en la que nuestra alma se encuentra, vestidos de incorruptibilidad y vestidos de inmortalidad, es ahora lo que nosotros también estamos vestidos. Por lo tanto, la corrupción ni la mortandad de nuestro cuerpo tienen autoridad en nosotros. Mi alma no se puede corromper, mi alma no se puede dañar, porque la simiente incorruptible, por lo que he nacido de una simiente incorruptible que me lleva, oigan bien, a huir de la corrupción que hay en el mundo. Atentamente, 1 de Pedro 2:24. ¿Ok? Bien, entonces, vamos entonces a comenzar con nuestro desarrollo de la enseñanza. Del desarrollo de la enseñanza. Bien, allí vamos a mirar solamente para recordarnos, porque tenemos que tener el hilo profético de la temática desde el principio, desde el origen de la maldición de muerte y tinieblas. ¿Por qué el origen de la maldición de muerte y de tinieblas? ¿Por qué el hombre vino a ser afectado igualmente por estas cosas? Satanás es el autor de la fuente de muerte y tinieblas que entró en el cosmos. Ya lo sabemos, ya entendemos la caída de Satanás, la he venido explicando, la he venido enseñándoles a ustedes que realmente todo fue originado ¿en dónde? En el corazón de él, donde el bien que era de Dios en la sabiduría incorrupta fue ¿qué? Trastocado, contaminado, y de ahí que el mal que él produjo en sí mismo igualmente vinieron a ser una mezcla contaminada que vino a hacer que él se apartara de la fuente de vida que había en él. Bien, entonces, al apartarse de la fuente de vida, la maldad y la muerte se hallaron en él, constituyéndose en una fuente de tinieblas y de ¿qué? Y de muerte. Al haber comido la mujer de esa semilla, que era una fuente de tinieblas y muerte, lo mismo produjo en el corazón de la mujer, en el corazón del hombre, en el corazón de la humanidad. Y por lo que todos venimos de esa misma raza humana, pues todos teníamos lo mismo,
Amén. ¿Están siguiendo, verdad? Ahí aparece Ezequiel 28:15. Perfecto era en todos los caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló ¿qué? En ti maldad. Recuerden siempre esto. Hubo una mezcla. El corazón de él se mezcló. La maldad vino a su corazón, pero el bien que había de Dios fue contaminado. Y les hice también la gráfica con el agua. Y les mostré claramente con respecto al agua y lo que pasaba cuando el bien que había de Dios en el corazón, al ponerlo con la mezcla de la maldad, se torció todo, ¿ok? Ya no manaba la pureza de la perfección de la sabiduría de Dios en él, sino que manaba ¿qué? Tinieblas y muerte. ¿Quedó claro, verdad? ¿Quedó claro esto? Esto es importante que lo entendamos, porque esa es la misma condición que ahora el corazón del hombre tiene. Esa era la condición en la que también nosotros nos encontrábamos. Bien, entonces, el hombre antes de la caída. Miremos acá, el hombre antes de la caída. Es bien bonito, es bien sencillo, no hay ningún problema para entender esto. A imagen y semejanza de Dios, sin pecado, inocente, conciencia limpia, sin enfermedad. Si no hay maldición de muerte, oigan, si no hay maldición de muerte, no puede haber maldición de enfermedad. Esto es importante que tengamos esta creencia establecida en el corazón. Si no hay naturaleza de pecado, porque ya fue crucificado, tampoco ya hay muerte. Pero tampoco entonces nuestro cuerpo puede ser afectado por la maldición, porque ya no hay muerte, porque ya no hay pecado. ¿Me siguen acá? Y esto es importante que lo entendamos. Pero no es solamente entenderlo. Diga, yo quiero vivirlo. Yo quiero experimentar a través de mi cuerpo todo lo que la nueva fuente de vida tiene dentro de mi corazón. No me basta leerlo y bonito, ay, qué lindo, qué chévere, ay, sí, sin enfermedad. Pero estamos experimentando enfermedad casi todos los días de la vida en que estamos, ¿ok? Luego dice cubiertos de gloria, luz y vida, ¿ok? ¿Cubiertos de qué? ¿Cubiertos de qué estamos? Entonces, si mi alma está cubierta de luz y vida, ¿dónde estoy ahora yo? ¿Abajo o arriba? De aquí vamos a salir arriba. Y no van a bajar. No van a bajar. Porque una de las cosas que hizo el pecado, reinando la muerte sobre nosotros, es la miseria que se experimentaba como lo que Jesucristo experimentó con la corona de espinas. Amén. Que no, otra cosa no la puedo poner porque se le cae a cada rato. Entonces se la tiene que llevar hoy para que me la arregle. Con la cabeza. Sí, para que sea chiquita, ¿no? De ahí mismo la saca. Ok, bien, entonces, ¿entendieron a esto? Bien, entonces en el Edén, ¿qué pasa en el Edén? Satanás engaña al hombre a través de la serpiente y el hombre come del árbol que introduce la muerte espiritual y la cautividad del alma. Oiga, en el Edén, ¿Satanás qué? Engañó al hombre, induciéndole a comer el árbol que representaba la fuente ¿de qué? De muerte. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué fue lo que les dije? ¿Qué causaba este árbol? Causaba muerte. Entonces, si se come el bien y se come el mal, de todas maneras la muerte continúa en el hombre, porque eso era lo que ha producido, un bien torcido y un mal, que vino a ser una mezcla que contaminó el corazón y trajo ¿qué? Una muerte espiritual por seguro. Si no, mírense cómo estábamos nosotros viviendo antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo. Entonces la advertencia divina había sido clara, Génesis 2:17, el día que él comieres ciertamente que morirás. Vamos un momentico a 2 de Corintios 11:3. Aquí Pablo le está hablando a los de Corintios y les dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. Esto significa que todavía estamos expuestos, oye, nuestra alma todavía está expuesta a nuestro enemigo. Nuestra alma todavía está expuesta a que podamos ser engañados. ¿Sí me llegan aquí a entender? ¿Ok? Por eso es que la Biblia nos enseña, someteos a Dios y ¿qué? Y resistir al diablo. ¿A qué diablo? Pues a la mente del diablo, a la que tuvimos una vez. Resístanse a los pensamientos falsos. Resístanse, oye, a las mezclas. Resístanse a cualquier cosa que haya venido de su mente caída. No vuelvan otra vez al camino de la mente caída. Porque esa ya no está en usted. Ya perdió poder y perdió autoridad sobre su vida. Bien,
Entonces, ¿qué produjo la caída? Vamos a mirar. Satanás como origen de la muerte. ¿Qué produjo entonces? ¿Muerte qué? Espiritual. Yo quiero que entiendan estas cosas, porque es que hoy se va a hacer juicio sobre estas cosas. O estamos entendiendo, pero no estamos pudiendo vivir como vive el mundo en la misma tinieblas de la que estuvimos antes. No se puede, lo siento. Si usted es un verdadero cristiano, usted dará testimonio de la luz y no de las tinieblas en usted. Por lo tanto, la cautividad del alma, oye, ya el alma no está cautiva abajo para yo estar en tinieblas. Ya mi alma no puede estar en tinieblas porque ya yo no estoy abajo. Y desde que inicié haciendo esto, lo he estado orando, lo he estado declarando, lo he estado meditando una y otra vez. Y luego dice, el cuerpo quedó sujeto a corrupción de muerte. Entonces lo más importante en esta enseñanza, pasamos de la maldición, ¿de qué? De muerte. ¿A qué? A la bendición ¿de qué? De vida. El lugar es diferente. El lugar es diferente. El lugar es diferente. Aquí estábamos abajo. Aquí estábamos abajo. Aquí estábamos muertos. Muertos. El corazón del espíritu, la mente del espíritu tenía una fuente. ¿Cuál era la fuente? Muerte. Debido a la mezcla del bien y del mal. Pero aquí, de aquí, Jesucristo llevó a cabo todo en la cruz del Calvario. Y aquí, pasamos aquí. Ahora, ¿dónde se encuentra su alma? En los lugares celestiales. ¿Cómo se encuentra el corazón ahora? ¿Tiene una fuente de muerte o tiene una fuente de vida? De vida. Ahora, ¿qué está establecido aquí? En el corazón suyo. ¿Qué está establecido? El reino de Dios. Amén. Si quieres puedes cerrar la puerta y igualmente abajo, por favor. Ok. ¿Entendieron entonces aquí? Y miren Apocalipsis 1:18. Tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Aquí está hablando claramente que hay dos lugares en los cuales nosotros estuvimos. Un lugar fue ¿qué? La muerte espiritual. Y el otro lugar fue por la parte del alma que fue cautivada en ese lugar del Hades. Pero hoy la buena noticia aquí es que nosotros ahora no estamos ni muertos espiritualmente, ni tampoco tenemos el alma en el Hades. Ni tampoco nuestro cuerpo tiene que estar sujeto a la corrupción de la muerte como la que teníamos antes. Ahora estamos en otro lugar. Vivimos en otro lugar. Nos movemos, existimos en otro lugar. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Y estas son cosas que tienen que volar nuestros sesos. Tienen que destruirse las fortalezas de la creencia errónea que hemos tenido a causa de la religión. Bien, entonces continuamos aquí. Produjo muerte espiritual. Pueden colocar Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. El alma quedó cautiva bajo el dominio del Hades. Salmos 16:10. Para que se fije, el clamor que hubo en el salmista antes de que Jesucristo estuviera en el Hades, ya él estaba clamando. Y le estaba diciendo, oye, porque no dejarás mi alma en el Seol. Diga, mi alma no está en el Seol, porque Jesucristo resucitó. ¿Saben ustedes que Jesucristo le creyó al Padre por esta palabra? ¿Sabes qué? Que Jesucristo se conectó al Espíritu de vida. Cuando Él estaba en la cruz, estoy seguro que estaba pensando, mi alma no quedará en el Seol. Mi alma no quedará en el Hades. ¿Me siguieron acá? Conéctese con el versículo. Su alma ya no se encuentra en el Hades. Su alma está arriba. Y puede disfrutar de todo lo que tenemos arriba en el reino de Dios. Aquí abajo, ahora en este cuerpo humano. No tenemos que estar experimentando la depresión, la opresión, todas las cosas que vienen por el caos en el cual nuestra alma se encontraba antes, por encontrarse en un lugar de muerte y de entenebrecimiento. Y esto es importante que lo entiendan. Por eso quiero que busquen el versículo y lo subrayen y se acuerden y miren ese versículo. 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Jesucristo lo creyó. Ahora, la cuestión aquí no es que Jesucristo lo haya creído solamente.
¿Lo está usted creyendo? ¿Usted cree realmente en el poder de la resurrección? ¿Cree usted verdaderamente que Jesucristo resucitó? Si usted está creyendo verdaderamente que Jesucristo resucitó, usted tiene que estar creyendo también que usted resucitó en Él. ¿Me siguieron acá? Ya no tenemos que experimentar las miserias. No tenemos que experimentar las bajezas que experimentaba nuestro ser en la dimensión espiritual debido a la caída. Ya nosotros no tenemos por qué experimentar. Y cuando vengan esos engaños, ahí es donde nos debemos acordar. Mi alma no está en el Seol o en el Hades, como quieran llamarlo. ¿Me siguieron acá? Bien. Otra cosa importante, el cuerpo quedó sujeto a la corrupción y la muerte. Vamos a Romanos 8:10. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero quiero preguntarles una cosa. ¿Quién se hizo pecado por nuestros pecados? ¿Quién condenó el pecado en su carne? Entonces, ¿será que mi cuerpo ahora está muerto en el pecado? ¿Al pecado? Sí, pero no en el pecado. Ahora yo tengo ¿qué? Una fuente de vida en la dimensión espiritual que viene a mi alma y que toma lugar también en el tuétano de nuestros huesos. Así como hubo poder de muerte en mí a causa del pecado, ahora a causa de que Él ya se llevó el pecado, condenó el pecado en su cuerpo, ya yo soy libre del pecado. ¿En dónde? En su dimensión también humana. Ay Dios, Señor, muéstranos que de verdad no tienen por qué venir las bacterias, ni las enfermedades, ni nada de estas cosas. Y si cuando vienen, ellas no nos van a tumbar. Porque yo estuve afectada hace poquito, pero no experimenté ni fiebre, ni esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. ¿Sí me entienden acá? Me sentía con tanto vigor como si no tuviera nada. Que es diferente a, ay, estoy enferma, y se echan a morir en la cama. Ya por 3 y 4 días, no es que tengo un resfriado, y por 3 y 4 días está enferma en la cama. ¿Sí se fijan la diferencia? Sí, podemos llegar a ser afectados, pero no nos dejaremos controlar, no nos dejaremos llevar por el efecto del síntoma, porque estamos entendiendo que el virus ya fue también crucificado, muerto y sepultado. Por eso puedo experimentar en medio de la crisis, puedo experimentar la vida de Dios, aún en mi cuerpo humano mortal. ¿Cuántos creen que el cuerpo de Jesucristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo? Oye, el cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿cuántos creen que ese mismo poder de resurrección de vida está dentro de usted vivificando ahora su cuerpo mortal? No, es ahora. No es para mañana. Es para cuando tiene el virus, usted está siendo vivificada por el Espíritu de Dios en usted. Y usted no se dejará controlar ni llevar por lo que está experimentando los síntomas en su cuerpo. ¿Me siguieron acá? Porque es una cosa diferente. Si no, mírense de verdad, mírense cuando les daba una gripita a ustedes que inmediatamente ya se morían, pues ya estaban en la cama. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero qué diferente es ahora, porque ahora batallamos la buena batalla de la fe. Ahora entendemos que nuestro cuerpo humano mortal está siendo vivificado por el poder de la fuente de vida que tenemos en el poder de la resurrección de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan diferente! Amén. Bien, continuamos entonces. El cuerpo quedó sujeto a corrupción y muerte. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, este estado de cautividad espiritual y del alma fue completamente confrontado por Cristo, quien ahora posee autoridad sobre ambas dimensiones. Por eso es que Él tiene las llaves. ¿De qué? De la muerte y del Hades.
¿Controla él ahora las dos dimensiones? ¿Controla ahora quién es el que tiene el dominio, el poder y la autoridad? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene poder, dominio y autoridad sobre nuestras vidas? Y aún sobre la vida de la humanidad, aunque ellos no lo entiendan ahora mismo. Porque vendrá a cumplirse el propósito eterno que Dios tiene para Villavicencio en cada ser humano. De los que están escritos en el libro de la vida y los que están escritos en el libro profético de Villavicencio. Amén. Por eso lo estamos creyendo. No es una cosa efímera, una fantasía de un día de pronto ahí. No, es algo verdadero, real y tangible. Esto va a suceder porque ya sucedió. Amén. Bien, entonces continuamos. La caída del hombre afecta a todo nuestro ser integral: espíritu, alma y cuerpo. La creación del hombre fue la de un ser espiritual integral. La palabra integral significa completo, pleno, comprendiendo la totalidad de sus componentes. Para que los seres humanos puedan ser seres humanos, tienen que tener ¿qué? Un espíritu, un alma y un cuerpo humano. ¿Me siguieron acá? Esto significa ser integrales. Dios creó al hombre como una unidad compuesta de espíritu, alma y cuerpo, 3 dimensiones que constituyen un solo ser. Bien, Jesucristo. Vamos a poner a Jesucristo. ¿Era Jesucristo tripartita? Sí. ¿Tenía un espíritu? Sí. ¿Cuál era el espíritu de él? Pues el espíritu de Dios que se hizo carne en él. ¿Tenía él un alma? Sí. Un alma que estaba totalmente interconectada, entrelazada, ¿okay? Con su alma, pero también con su cuerpo. O sea, que todo lo que fluía, que todo lo que fluía de la vida de Dios en él, fluía a su alma y fluía también a su cuerpo humano. Por eso es que él pudo llegar a manifestar la gloria del reino en muchas maneras. Caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, los peces, hizo lo que hizo y hizo mucho más. Dice que no alcanzarían a llenarse en una biblioteca de todo lo que se hubiera podido escribir acerca de él cuando él estuvo en la tierra. Así que ya se pueden imaginar que no fue cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, es importante entender estas cosas. Luego dice 3 dimensiones que constituyen un solo ser. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo están ¿qué? Guardados irreprensibles. Entonces, yo lo veo aquí a Andrés, en el nombre de Jesús, Andrés. Yo veo a un solo ser aquí, ¿verdad? Sí, yo lo veo a una sola persona. Es una sola unidad lo que hay ahí en usted. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Tranquilo que no le desbaraté los crespitos. ¿Sí o no? Pero estoy compuesta ¿de qué? Y en ese cuerpo viven de estos 2. Por eso soy 3. Pero soy ¿qué? Una sola unidad. Por eso cuando el hombre cayó, todo se le fue afectado. Pero también así. Por eso Jesucristo vino en carne y sangre. En sus 3 dimensiones. Si él hubiera venido solamente en una sola dimensión, hubiera sido un fantasma. Porque no hubiera tenido cuerpo humano. Pero él por eso vino. Dios se hizo carne en el vientre de María, por eso fue concebido por María y luego parido por María. ¿Dónde? En Belén. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sabemos que nació en Belén. Pero la fecha nunca se ha sabido con claridad. Y no fue el 24 de diciembre, el 25 de diciembre. Ok, sigamos. Entonces, desde el principio el origen de la vida fue espiritual. Génesis 2:7 nos muestra claramente que él sopló en su nariz aliento de vida. Y eso era lo que el hombre experimentaba. Vida de Dios dentro de él. Vida de Dios dentro de él. Lo que produjo la caída. Pero al caer, debido a que era un ser integral, la muerte afectó la totalidad de todo su ser, que ya lo hemos estado viendo. Su alma quedó bajo el dominio de la muerte. Vino el entenebrecimiento en la mente e igualmente su cuerpo quedó sujeto a la corrupción. Bien, porque voy a estar repitiendo una y otra vez. Esa es la temática para entender que pasamos de la muerte y que ahora tenemos la bendición de la vida. Y que por lo que tenemos la bendición de la vida estamos en los lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. Amén. Bien, toda la raza humana fue afectada, llevando el mismo estado de pecado y de ¿qué?
y de muerte. ¿Será que todavía hay gente en el Hades? ¿Sus almas están en el Hades? ¿Creen ustedes que todavía hay gente que está entenebrecida en la dimensión espiritual del corazón? Claro que sí. ¿Creen ustedes que ahora mismo pueden haber personas afectadas profundamente por enfermedades que los pueden llevar a la muerte? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y ese debe ser nuestro clamor, de verdad. Porque mucha gente se burla cuando uno le dice, ustedes parecen cadáveres ambulantes. No. Es que realmente fuimos esto. Pero yo no he hecho tantos pecados como para estar aquí. No, es que eso no importa por la cantidad de pecados. Usted tenía una naturaleza de pecado que lo llevó a un entenebrecimiento espiritual, pero también tenía una alma que estaba cautiva en el Hades. ¿Me siguieron acá? Entonces no es por lo que usted haga, deje de hacer, sino sencillamente porque ese era el estado en que usted se encontraba antes. Y así es el estado en el que ahora muchas personas experimentan y tienen todavía. Pero ¿saben qué? La iglesia de Jesucristo necesita entender el lugar a donde fue trasladada, para que podamos mirar el triunfo de Cristo en todos los aspectos y áreas de nuestro espíritu, nuestra alma y de nuestro cuerpo. ¿Cuántos les ha gustado el libro? La iglesia triunfante. Amén. Bien, entonces los seres humanos, ahí me gusta esa foto, Jesús tiene una cara de mongólico. Los seres humanos son cadáveres muertos en vida por la naturaleza caída corrupta. Diga, esa fui yo, pero ya no soy. No importando si usted es joven, si es viejo, no. Ese fue el estado en el cual nosotros nos encontrábamos. Y esto es importante entenderlo. Ok. La muerte reina sobre la humanidad por el pecado. Tranquilos que yo después les mando las audiovisuales, ¿ok? La muerte reina sobre la humanidad por el pecado. Vamos a mirar varios versículos que mostraban el estado de muerte que se encontraba nuestro espíritu en el lugar del Hades en que nuestra alma estaba cautiva, e igualmente el cuerpo cómo fue afectado por esta corrupción y por esta muerte. Entonces, vamos primero a Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice el versículo? Ahí lo dice. ¿Qué dice el versículo? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice el versículo? Está en la diapositiva. Dice, ¿el pecado qué? Entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre, por el primer Adán. ¿Y por el pecado qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Significa que cualquier mujer que queda embarazada, igualmente el estado de pecado en ese bebé se encuentra. ¿Me siguieron acá? ¿Ok? Pero el pecado no se ha manifestado en él. El pecado no se ha manifestado en él. Pero de todas maneras, oigan bien, esa persona, al ser parida por la madre, tiene igualmente en el tiempo de conciencia del niño, debe de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso la importancia de traer a los niños a Cristo. Si usted nunca lo había visto importante, hoy quiero que usted sea consciente que el estado de cualquier niño es ese mismo estado de muerte en que todos los hombres se encuentran. Niños, pequeños, grandes, adultos, viejos, adolescentes, preadolescentes, todo lo que en el ser humano había, debido a ¿qué? Al pecado. Entró en el mundo y así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Entonces esto significa que yo estaba desconectada de la vida de Dios en la dimensión del espíritu. Primero. Segundo, mi alma se encontraba ¿dónde? En el Hades. Y mi cuerpo estaba expuesto a la corrupción debido y a causa del pecado, donde reinaba la muerte. Luego dice Romanos 5, 17, por la transgresión de uno solo ¿qué? Reinó ¿qué? La muerte. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. No fueron muchos pecados, fue uno solo. Fue uno solo, un solo pecado. La muerte espiritual entró por un solo pecado y ahora esa naturaleza del pecado domina toda la humanidad.
Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Cuántos de nosotros tenemos la vida eterna? Amén. ¿Cuántos hemos recibido la vida eterna? Ese es el don más maravilloso que recibimos cuando recibimos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna. Amén. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el don de la vida eterna. Bien, entonces, mi pregunta aquí. Esta muerte de la cual este versículo se refiere, tanto a la muerte espiritual, espíritu, alma y aún a la física. La muerte espiritual reina ahora sobre la humanidad. Y también la mortalidad de su cuerpo, ¿sí o no? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Están los seres humanos que no conocen a Cristo, cómo están? Muertos, ¿ok? Por eso debemos predicar el evangelio. Que sea fuego en sus corazones, de verdad. Para que miren, oye, si nosotros, por lo que nosotros somos parte de este avivamiento, nosotros necesitamos entender esta verdad profunda. El clamor es muy importante, pero también ir y hacer discípulos de todas las naciones. Amén. No es solamente quedarnos en la casa a llorar, es también llevar a la gente a los pies de Cristo. Bien. Ok. Efesios 5:14. Efesios 5:14. Miren ese versículo. Y vuelvo a decirles, ¿nuestra alma dónde se encontraba? ¿Dónde? En el Hades. En el Hades se encontraba nuestra alma. Miren y verán. Dice Efesios 5:14, levántate, levántate. Pues alguien estaba entonces muerto para decirle que se levante. Vean ustedes, tú quien estás ¿qué? Muerto en tus delitos y pecados. ¿Qué me muestra esto? Que mi alma estaba, oye, mi espíritu estaba muerto, no tenía la fuente de vida, tenía la fuente de la muerte. ¿Y qué más? ¿Y mi alma dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba mi alma? Mire, si ustedes salen de aquí entendiendo esta profundidad, estoy seguro que su vida va a ser cambiada en su manera de pensar. ¡Levántate! ¡Levántese! Entre los muertos. Esta palabra levántate está significando levantado de muertos, de los muertos. Y si somos levantados es porque estábamos ¿qué? Muertos. ¿Cómo estaba nuestra alma? Muerta. ¿Estaba la vida de Dios en mi espíritu? No. ¿Qué había dentro de mí? La muerte. ¿Qué comía? De la muerte. ¿A través de qué? De ese conocimiento del bien y del mal. Y luego dice Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó ¿a qué? ¿Al reino de qué? ¿De qué? De su Hijo amado. Este reino de la muerte describe nuestro estado anterior, ya que estábamos en manos del pecado, estábamos espiritualmente muertos, llevados por el pecado y los deseos de la carne y el mundo. Durante 3 horas y media voy a estar hasta que entienda. ¿Qué dice ese versículo? Léanlo, medítenlo, piénsenlo en este momento. Si Él está diciendo aquí que nosotros fuimos, oye, nos rescató del reino de la oscuridad, en la otra dice, nos trasladó de la potestad de las tinieblas. Oigan bien, era porque estábamos en un lugar ¿de dónde? De oscuridad, de muerte. Entonces, ¿dónde estaba su alma? En la muerte. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Dónde estaba su alma entonces? Cautiva. ¿Por qué? Por la muerte, a causa por el pecado. ¿Me siguen? El Espíritu de Dios está trabajando ahí en los corazones, tumbando fortalezas. Ese era el estado en que su alma se encontraba. ¡Ah, que yo hago buenas cosas! ¿Qué me importa que las haga? Ese era el estado en que usted se encontraba. ¡Ah, que yo voy a tal iglesia! ¡Que yo estoy en esta religión! Me importa. Ese era el estado en que su alma se encontraba. Y solamente en Cristo Jesús hallamos la verdad, porque Él es la verdad del Padre, hecha carne. Así de sencillo. Así de sencillo. Este reino de la muerte describe nuestro estado anterior, ya que estábamos en manos ¿de qué? Del pecado. Estábamos espiritualmente muertos, llevados por el pecado y los deseos ¿de qué? De la carne y el mundo.
Entonces, estábamos abajo en un lugar que se llama región de muerte, de región del Hades. ¿Ah? ¿Estábamos abajo o no estábamos abajo? Teníamos un estado espiritual como muerto, ¿verdad? Sin la vida de Dios. Ahora, ¿qué dice aquí? Que fuimos, ¿qué? Trasladados. ¿A dónde? ¿Y a dónde está el reino? Arriba. Tenemos que cortar con todo lo animal, terrenal y diabólico, porque eso no tiene poder ya en nuestras almas. Fuimos trasladados a otro lugar, diferente. Ahora, pónganme la atención, el traslado no significa de aquí a acá. El traslado significa de aquí abajo, arriba. ¿Sí me siguieron a esta? Una vez enseñando, yo siempre enseñé de esta manera. Y una vez enseñando el Señor me dijo, esta no la tienes correcta. Es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. ¿Dónde estaba? Abajo. ¿Dónde estaba mi alma? En la región del Hades. ¿A dónde está ahora? Arriba. ¿Pero por qué estamos arriba ahora? Porque Jesucristo resucitó. La muerte no lo pudo, ¿qué? Retener. Si la muerte no lo pudo retener, ¿por qué yo me siento abajo? Si la muerte no lo pudo retener, nosotros deberíamos estar experimentando lo de arriba de Él. Y el reino de Dios es gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Pero hay más cristianos amargados y llenos de cargas que aún los mismos impíos. Por lo menos ellos trabajan con la mente positiva. Y ustedes ni siquiera trabajan con la meditación de la palabra. ¿De verdad? ¿Es cierto? Ok, continuamos. Continuamos. ¿Qué cosa importante hay acá? Ok, bien. Entonces, por eso olíamos a carroña, a podredumbre. Los que creemos en Jesús necesitamos entender nuestro estado de muerte por la naturaleza de pecado. Cuando entendemos esto, recibimos la salvación por gracia, por medio de la fe, y no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Por esto insisto tanto en este tema, especialmente los que venimos de la religión católica o vienen de cualquier otra religión, donde el hacer las obras buenas eran las que nos daba la salvación. Eso es una mentira del diablo. Fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ahora en Cristo tengo la libertad para hacer las obras del Espíritu. Amén. Bien. Los dos estados, el Espíritu no tiene la fuente de vida y el alma se encuentra cautiva en la región de Hades. Casi todos los puntos los puse basándose en eso. Porque de aquí salimos arriba. De aquí salimos arriba. Amén. Y dice, como resultado de la caída, el hombre entró en dos estados espirituales fundamentales que establecieron la maldición de la muerte en todo su ser integral. No es que porque desobedezcamos la ley, ahora estamos malditos en esto y esto y esto y esto y esto. No. Es que todo viene de una sola maldición. ¿Cuál maldición? La maldición de la muerte. Que tiene diferentes aspectos de resultados en la vida del hombre. Una persona que vive con depresión, una persona que vive amargada, una persona que vive en disgusto, una persona que vive así y asado. Oigan, la razón por la cual estaba o experimentaba estas cosas eran resultados de que su alma se encontraba en un lugar de el Hades. Y a causa del pecado, él vivía en ese aspecto, vivía en ese estado. Pero esto no puede ocurrir ahora con los cristianos. El espíritu quedó sin vida de Dios, muerte espiritual, el alma quedó cautiva en la región del Hades. Salmo 16:10, que su alma no fue dejada ¿en dónde? En el Hades. ¿Fuimos entonces resucitados o no? Y miren aquí a Hechos 2:31. Me gusta ese Hechos 2:31 y yo quiero que lo entiendan. Y lo vamos a abrir. Porque aquí vemos que realmente Pedro saca el ejemplo de lo que el salmista escribió, lo que David escribió en ese salmo. Eso está en el capítulo 2. En el capítulo 2. Cuando vemos el contexto del mensaje que Pedro llevó a cabo, en donde se convirtieron 3,000 personas ese día, oigan bien, dice,
Allí el primer discurso de Pedro, dice mi Biblia, de la Reina Valera 60, y luego dice en el 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23, a este, entregado por la determinación y consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. 24, al cual Dios, ¿qué? Levantó. Al cual Dios, ¿qué? Levantó. ¿Lo levantó o no levantó? Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por qué? Por ella. ¿Lo retuvo la muerte? No, mire la palabra que él usó acá. Imposible. Imposible que la muerte pudiera haber retenido a Jesús. ¿Por qué? Porque él no tiene pecado. La razón de la muerte fue a causa del pecado, pero sin pecado no había manera. Él es un ser espiritual sin pecado, nunca cometió pecado, sin mancha, sin contaminación, sin nada de las cosas que venía un ser humano normal. Él fue especial, él fue una raza superior, él fue una raza única y peculiar, la que vino por parte de él. Él nos mostró y nos dio ejemplo de que ahora había una nueva naturaleza. Y en el poder de la resurrección nos dio ese poder de vida en Cristo Jesús. Bien, y miren lo que dice acá. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. 27, vamos todos a leerlo, ese versículo 27. 27. Esto es un contexto del capítulo del cual nos estamos refiriendo con respecto a este versículo, porque aquí se entienden muchas cosas profundas en este versículo. Y mire lo que dice, porque ¿quién lo dijo? Lo dijo David. ¿Y quién lo creyó? Jesús también lo creyó. Jesús también leyó la Biblia, o bueno, no la Biblia, en ese tiempo no era la Biblia, ¿ok? Eran los 5 libros, la Torá, ¿ok? Con los salmos, con el libro de los salmos, el libro de esto, el libro de los profetas, etcétera, etcétera. Entonces, mire lo que dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Le creyó Dios a esto? ¿Le creyó Jesús a Dios? ¿De que no dejaría su alma en el Seol, en el Hades? ¿Le creyó o no le creyó? ¿Resucitó o no resucitó? Si Él resucitó, ¿por qué nosotros también no vamos a creer que hemos resucitado con Él? Amén. Entonces dice, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. 3 días su cuerpo estuvo en la tumba. Antes de comenzar la putrefacción del cuerpo, de un cuerpo humano, que ya es después del 4.º día, ¿okay? Él muestra claramente que nada tocó de la muerte su cuerpo humano. Entonces, ¿por qué vamos a creer que la muerte espiritual puede llegar a afectar nuestro cuerpo humano? Cuando ahora tenemos el poder de la vida, de la resurrección de Cristo, que debe de estar afectando nuestro cuerpo humano. No hay corrupción. La corrupción ¿qué? No nos puede tocar. Diga, la corrupción no puede tocar ni mi alma, ni mi cuerpo, ni mi espíritu, lógico, porque en él está la fuente de vida. Bien, entonces entendieron a esta ilustración. Y luego entonces el espíritu quedó sin la fuente de vida de Dios, que es la muerte espiritual. Vamos todos a Romanos 1:21, rápidamente. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no ¿qué? No quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar, esta es otra versión, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó ¿qué? En oscuridad y confusión, o sea, entenebrecida. Estas son las personas que rechazan la verdad. Estas son las personas que van a amar más las tinieblas que la luz. Van a amar más la muerte que la vida de Dios. Van a amar más la mentira que la verdad. Y en estos son los que realmente se van a manifestar la ira de Dios, la ira del Cordero sobre estas personas. Amén. Bien, entonces, vamos un momentico a Isaías 25:8, un tremendo versículo acá.
Tremendo versículo acá. Ok, chica. Isaías 25:8. 25:8. Destruirá a la muerte para siempre. ¿La destruyó para siempre? Esto fue una promesa, ¿no? Que da Isaías. Y dice luego, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha ¿qué? Lo ha dicho. ¿Destruyó la muerte espiritual? ¿Sí o no? ¿Destruyó también la cautividad, el lugar de cautividad en donde el alma se encontraba? ¿Sí o no? ¿Quién tiene las llaves? Él tiene las llaves, ¿ok? Pero así también, por lo que su cuerpo resucitará, por lo que su cuerpo resucitó, nosotros no estamos sujetos a la corrupción que hubo en nosotros a causa del pecado y de la muerte. Que el Señor nos halle arriba, caminando desde la dimensión espiritual arriba, aquí en esta tierra. Sin comentarios. Ok, Oseas 13:14. 13:14. Estos son versículos para que ustedes puedan entender que la redención fue completa, espíritu, alma y cuerpo. En verdad mi énfasis mayor hoy va a ser con respecto al lugar de la cautividad. Ya nosotros no estamos en la cautividad. Ya nosotros no estamos en la cautividad. Oseas 13:14. Y dice así, 13:14. Dice versículo 14. De la mano del Seol, ¿qué? Nos redimirá. ¿Nos librará de qué? De la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Es tremendo ese versículo. Ayer quise entender un poquito más esa parte de ese versículo porque me parece tremenda. La compasión será escondida de mi vista. Oiga, Dios no tuvo ninguna compasión con respecto a la muerte. Jesús la destruyó totalmente cuando bajó. No tuvo, ay, sí, vamos a condolernos con la muerte. No. Oigan bien, la compasión será escondida de mi vista. Oigan a esta frase. No está hablando de una falta de compasión hacia el hombre. Está diciendo que no tendrá compasión hacia el lugar de la muerte espiritual y el lugar de la región del Hades. ¿Y cómo lo hizo? Crucificando el pecado, la naturaleza de pecado del hombre. Y luego dice, el contexto es un decreto contra la muerte. Es como si Dios declarara, no me voy a detener, no voy a cambiar la decisión. La muerte será destruida. Dios no puede tener compasión por aquello que destruyó al hombre a su imagen y semejanza. Y no tuvo compasión. No tuvo compasión. No tuvo compasión, diga, no tuvo compasión. Él destruyó mi muerte. Él destruyó el lugar donde mi alma se encontraba cautiva. Él la destruyó. ¿Para qué? Para darme ahora ¿qué? Libertad. ¿Qué es lo contrario de cautividad? Libertad. ¿Cuántos somos libres? Entonces, ¿tuvo él compasión con respecto al lugar del Hades? ¿Tuvo él compasión con respecto a la muerte? No, dice que destruyó a la muerte. Y tenemos que entender esas cosas para que nos podamos ver violentamente arrancados del Hades y de la muerte espiritual. Porque hubo violencia en la determinación. Él no bajó para congratular a todas las almas que estaban allí. No. Él bajó para destruir un imperio completo que nos tenía cautivos a nosotros, tanto en la dimensión espiritual como también en el alma y en el cuerpo. Bien, seguimos. El daño colateral. El daño colateral que causó la muerte espiritual y la cautividad del alma en el Hades, en el ser integral. Ahí está el punto B. Se explica como la ruptura del vínculo vital con la vida de Dios, provocando un deterioro interior que trasciende al individuo. Mire todo lo que genera la naturaleza de pecado y mire también todo lo que genera el lugar de la región del Hades en donde nuestra alma se encontraba.
Genera desbalances sensoriales en el alma. Oye, degenera las emociones. Ahí no lo puse, pero los estoy diciendo. Degenera las emociones. Por eso es el desbalance sensorial. Produce endurecimiento del alma, nos separa, trayendo la enfermedad y la corrupción moral a toda la raza humana. Separación de la vida de Dios. La mente queda bajo tinieblas, queda bajo el dominio del temor, y el cuerpo entró en corrupción y el hombre bajo el dominio de la muerte. Todo esto fueron ¿qué? Los daños colaterales a causa del pecado donde la muerte reina. ¿Cuántos reconocen este resultado en ustedes? ¿Cuántos reconocen el lugar en donde ustedes estaban? Y a causa de eso ustedes vivían como loquitas, dejadas llevadas en las emociones, dejándose de llevar de cualquier deseo carnal. No voy a decir lo que pensé. Pero sí les digo que cuando nos vemos crucificados, muertos y sepultados en Cristo Jesús, nuestra parte, sensorial, nuestra parte del cuerpo humano no puede estar llevada por cualquier cosa que sintamos o experimentemos en nuestro cuerpo humano. ¿Me siguieron acá? Porque ya usted está crucificado, muerto y sepultado en Cristo Jesús. ¿Bien? Entonces, en la separación de vida de Dios, el pecado separa al ser humano, eso lo vimos. Él era la fuente de vida, Él era la fuente de vida y ahora tuvieron ¿qué? Una fuente de muerte. Pero aquí volvemos otra vez a la fuente de ¿qué? De vida. Provocó un deterioro en las funciones del alma. Ya el alma no iba a ser igual. El alma nunca fue igual después de la caída. Si no, mire lo que sintió y experimentó Caín con Abel. Amén. Si no, mire todo lo que experimentó el hombre después de la caída. ¿Qué experimentó el hombre después de la caída? Se vio desnudo, tuvo miedo, se escondió. ¿No es eso lo que nosotros hemos estado experimentando por habernos encontrado en ese lugar? ¿Cuántos nos hemos sentido separados, rechazados, sin unión, desconectados? Todo eso se experimentaba en el alma cuando estaba abajo, pero ya no son cosas que nosotros tenemos por qué experimentar en esta nueva vida en Cristo que tenemos. Bien, la mente quedó bajo tinieblas. Vamos a 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Así estábamos todos nosotros. Una vez el Señor me mostró ese versículo y yo le dije, no entiendo por qué me estás dando este versículo. Y me dijo, porque has sido incrédula. Y me quedé como que, Por eso hay que hacerle juicio a la incredulidad. Hay que hacerle juicio a la incredulidad que hubo en nuestros corazones. Ya que ahora la vida de Dios dentro de nosotros nos da la capacidad para creer. Bien, la otra cosa, vamos a Hebreos 2:15 rápidamente. Hebreos 2:15. El hombre también quedó bajo el dominio del temor a la muerte. Por eso cuando un ser querido está por partir o tiene una enfermedad y sabemos que la enfermedad lo está matando y que se va a ir, una de las cosas más difíciles en las personas es soltar a ese ser querido. ¿Por qué? Porque hay un miedo a la muerte. Hay un miedo de la separación de lo que es esta vida terrenal con otro mundo diferente al que estábamos viviendo a través de nuestro cuerpo humano en la tierra. Pero miren lo que dice el versículo. Hebreos 2:15. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivíamos esclavizados por temor ¿qué? A la muerte. Dice la palabra de Dios que la muerte de sus santos, la muerte de sus santos, lo que pasa es que no me acuerdo ahora del versículo, es delicia para el Señor. Y aún Pablo nos dice que era mejor estar en su presencia que estar aquí abajo.
¿Ok? Así de desprendido vivía Pablo de esta tierra. Ay, que no me quiero ir, que no me quiero ir, que ay no, Señor, no me vayas a llevar, no me vas allá. No, Señor, tú me llevarás el día que yo cumpla la última coma de mi libro, en la cual está el propósito eterno de Dios. De ahí, nada me tiene que detener en esta tierra. Ni las casas, ni lo que me vaya a dar el Señor, nada, absolutamente nada. ¿Me siguieron acá? Bien, entonces, la semilla incorruptible. Vamos al tercer punto. Aquí, en este punto, viene el corazón glorioso de la transición. La introducción legal de la vida en el mismo territorio donde reinaba la muerte. Y la victoria absoluta de Cristo sobre la muerte espiritual y la cautividad del alma en el Hades. La semilla incorruptible. La semilla incorruptible, la semilla que viene de arriba, se hizo ¿qué? Carne. Y miren lo que dice. La semilla incorruptible de arriba trae ¿qué? ¿Qué trae? La semilla incorruptible. ¿Quién es la semilla incorruptible? Vamos, piensen. Cristo Jesús, ¿verdad? Y miren lo que trajo esa semilla en la encarnación. Cuando Él se hace carne, cuando Dios se hace carne en el vientre de María. Dice, luz y vida fue introducida legalmente al corazón ¿de qué? De la tierra. ¿Cómo estaba el corazón de la tierra? En oscuridad y en tinieblas. ¿Podía dar la vida de Dios? No, no podía. Por eso nadie podía nacer de nuevo en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el vientre de la tierra era un vientre estéril, duro. ¿A causa de qué? Del pecado. Oigan bien, quiero que lo miren desde la dimensión espiritual. La tierra, oye, tiene una dimensión espiritual. El corazón de la tierra o el vientre de la tierra era estéril. ¿Cuántos se acuerdan de Sara? Estéril, ¿correcto? Ese vientre no servía para nada. De verdad. Llega a la edad que llega, ya se le va el periodo. Se le va la regla, o como quieran llamarlo, la menstruación, como lo quieran llamar. Y ustedes saben que toda mujer, ya después de que pierde o sea, ya entra en la menopausia, deja de ovular. Por lo tanto, no hay manera de que una mujer ya a esa edad, 92 años, pudiera llegar a embarazarse. Dios mío. Había alguna posibilidad de que la tierra volviera otra vez a tener la vida de Dios dentro de ella. No, no había posibilidades. Pero Dios nos muestra el milagro de Sara. Dios le dio un nuevo vientre a Sara. Y la semilla prometida fue concebida, de a dónde vendría el Salvador. Cuando Jesús entra a la tierra, que el Espíritu Santo viene y cubre a María, y fue concebido allí en el vientre. Allí es donde se rompe toda esterilidad, en el vientre del corazón de la tierra. Por eso es que nosotros podemos ahora nacer de nuevo, a causa de que Él establece un nuevo vientre en la tierra. Y les voy a decir algo, el avivamiento viene a causa de que ya el vientre de la tierra fue cambiado a un nuevo vientre. Y la vida, la semilla, Cristo, será, concebido en el corazón de muchos, y muchos parirán la luz de la vida de Dios en ellos y manifestarán lo que han parido, el reino de Dios, que es luz y vida sobre la tierra. Por eso tenemos una legalidad, una autoridad que nos da una legalidad para decirle a la tierra: tienes que concebir y tienes que parir el avivamiento. ¿Me siguieron acá? Por eso la importancia de entender que hoy haremos juicio sobre el corazón estéril
que no podía tener la vida de Dios. Y haremos juicio sobre un lugar. ¿Cuál lugar? El Hades, donde el alma de tantas personas se encuentra ahora mismo. Pero Él resucitó. Él nos está enseñando algo nuevo, algo muy profundo. Cuando el Señor me comenzó a ministrar acerca de esta verdad, dije yo, oh my God, esto es tremendo. Porque sí lo había visto, había tenido destellos de esta revelación, pero no tan clara como la tengo ahora. Por eso miren y verán. Entonces, ¿fue introducida legalmente al corazón de la tierra la vida de Dios? ¿Fue introducido o no fue introducido? Fue realmente, pongan atención a esta palabra, fue realmente plantado el reino de Dios en el vientre de la tierra de nuevo. Entonces, ¿será que sí podemos ver el avivamiento? Es que esto es legal. Él lo hizo legalmente. ¿A través de quién? De María, una mujer que concibió. ¿Qué concibió? Una semilla. ¿Cuál semilla? La que venía de arriba, el Logos, la palabra eterna. Y destruyó. Ay, gracias, Señor. Destruyó la maldición de la muerte en el vientre del corazón de la tierra. ¿Para qué? Para llevarnos a la bendición de vida. Solo en Cristo. Por eso se parte la historia en dos. Antes y después. Y luego seguimos allí leyendo esto. Véanlo acá. Después de que la muerte fue introducida por medio de la desobediencia del primer Adán, oigan bien, Dios envió desde arriba la simiente incorruptible, introduciendo legalmente ¿qué? ¿La vida qué? Vamos, léanlo, no se me distraigan. Léanlo. Estas cosas ya las van a tener ustedes. ¿Envió desde arriba qué? Vamos. ¿Qué envió? ¿Qué envió? Desde arriba, ¿qué? La simiente incorruptible, introduciendo ¿qué? Legalmente la vida eterna en el corazón de la tierra otra vez. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios en la dimensión espiritual y manifestarlo ahora a través de sus hijos, los que tenemos la vida de Dios en nosotros, los que hemos salido de la cautividad de nuestra alma abajo e introducidos al reino de Dios arriba. Y luego dice, introduciendo legalmente la vida eterna en el territorio donde reinaba ¿qué? La muerte y las tinieblas. ¿Están agarrando? Absorban esa verdad, vivan esa verdad, encárnela en sus corazones. Porque en esta verdad está basado el avivamiento. La última cosecha, la gran cosecha de oro, que abarcará hasta los confines de la tierra. Esta permanecerá para siempre, hasta el día de su venida. Y luego dice, por esto es importante entender la entrada de la semilla de arriba cuando fue concebida en el vientre del corazón de María. En la dimensión espiritual y natural, Dios, hecho carne, entró para establecer la vida luz en el centro del corazón de la tierra. Por eso es que, esto es el reino de Dios dentro de nosotros, es una dimensión espiritual. Pero por lo que ya ya tenemos la fuente de vida dentro de nosotros, ya nuestra alma no se encuentra en la cautividad del Hades. Ahora tenemos un cuerpo que puede manifestar ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos quieren manifestar el reino de Dios? ¿Cuántos quieren manifestar el gozo? ¿No acaso en el reino de Dios hay gozo? ¿Ah? ¿No amargura? ¿Ah? Entonces, ¿por qué vivimos enjetados todo el día? Ayer me pasó algo con un chico y de verdad que fue gracioso. Tenía una cara de revólver de 45. Digo, ¿dónde está el gozo, chico? Es cristiano. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde lo dejaste? Estás tan cargado con las cosas de aquí abajo que se te olvida que realmente estás arriba y que puedes disfrutar en medio de cualquier circunstancia de tu vida abajo. Puedes disfrutar del reino de Dios que está dentro de ti en la dimensión espiritual. O cuando nos ponemos de mal genio, o cuando nos dejamos influenciar, y cuando nos pasa lo que nos pasa muchas veces, no creen que solamente es a ustedes, a mí también, porque a veces me ha dado trabajo verme arriba, porque a veces veo y me enfoco más en las circunstancias de aquí abajo,
Y ese es el problema. Bien, seguimos. Ok. Recuerde, María como hija de Adán viene del polvo de la tierra. Ella fue formada en el vientre de su mamá, ok, igualmente del polvo de la tierra. Amén. Su humanidad pertenece a la misma creación caída que necesitaba redención. Si María hubiera nacido sin pecado, concebida sin pecado, oiga bien, no hubiera podido Jesucristo tener un cuerpo mortal y morir en la cruz del Calvario. Por eso esa herejía se destruye en el nombre de Jesús y no tiene poder. Ella le dio el cuerpo humano mortal a Jesús para él poder ser crucificado y aceptar o absorber la muerte a causa de la paga del pecado. ¿Me siguieron acá? Entonces, vamos ahora, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Y habitó en qué? Entre nosotros. La vida misma descendió al dominio donde operaba ¿qué? La muerte. La vida misma descendió al dominio donde operaba ¿qué? La muerte. ¿Qué le pasaba al ser humano? Estaba dominado por la muerte espiritual, ¿correcto? Pero también su alma se encontraba cautiva ¿dónde? En el Hades, ¿verdad? Y su cuerpo estaba sujeto ¿qué? A la corrupción, o sea, a morir en la parte física también, ¿correcto? Por eso él tuvo que bajar a ser hombre como nosotros. Filipenses 2:6-8, se despojó a sí mismo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hablar a través de mí. Gracias por el Espíritu Santo, el Espíritu de la pureza, de la verdad, sin contaminación y sin mezcla, que sale del corazón, Señor amado, que sabe que la única fuente de vida es la verdad, quien es Cristo Jesús en nosotros, en el nombre de Jesús. Filipenses 2:6-8, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de la cruz. Pregunta, ¿experimentó él la muerte física? Sí. ¿Experimentó él la separación también del Padre? Sí, en la parte espiritual, pero también la muerte física. Ahora, la última, ¿fue él abajo al Hades? ¿El alma fue al Hades? ¿Cuántos se acuerdan de la visión? ¿Fue que la leímos aquí o yo la leí en otro lado? Aquí leímos la visión del Espíritu vivificante, la que tuvo el pastor, ¿verdad? La leímos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de lo que sucedió con el cuerpo de pecado? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué fue lo que sucedió cuando la naturaleza de pecado entra en la dimensión de la pureza y la santidad de la dimensión espiritual de Cristo? ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan, Dios mío? Yo tengo aquí metido en mi corazón esa visión. ¿Qué le sucedió al cuerpo de pecado? Lo crucificó. Y después de que lo crucifica, ¿qué sucede? ¿Ah? Recibe la muerte. ¿A causa de qué? De la naturaleza del pecado. Muere. ¿Y qué sucedió cuando bajó? Aquí tenemos al que vio la visión. Ese sí que nos puede decir, ese la ve, cada vez que habla de ella la ve. Y yo también la veo. Yo también entiendo. Los demonios quisieron agarrar el alma de él, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque era un alma sin pecado. El pecado nunca estuvo en él. ¿Por qué? Porque el nacimiento incorruptible de Dios, sin pecado, santo, verdadero, justo, único. ¡Único! ¡Único! En la humanidad, único. No había ninguno como él. ¿Y qué sucedió? ¿Quién se acuerda? ¿Qué sucedió en el momento en que los trataban de agarrar y de esto y de lo otro? ¿Qué sucedió? Dice que luz, una potente luz que es vida, venía de su interior y los dejó a todos noqueados. Bueno, así no dice la visión. Pero sí me siguieron acá. ¿Será que la muerte lo pudo detener a él de resucitar? No. Eso sí, estuvo 3 días haciendo lo que tenía que hacer abajo.
Y al tercer día resucitó. Pero resulta que en la resurrección de Él, igualmente me resucitó a mí. ¿Por qué me resucita? Porque ahora yo he creído en el que resucitó. No solo he creído en el que resucitó, sino que también he creído, oye, en que Él es la simiente incorruptible que vino de arriba, sin pecado. Por eso una persona que piensa que Jesucristo pecó, no está recibiendo al verdadero Cristo, perdonen. ¿Sí me entienden? Y nunca podrá entonces entender, oye, siempre se verá sujeto, muerto, abajo, en el nombre de Jesús. Bien, entonces, vamos a 1 de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Ok, perdón, no terminé con el último. Okay. Entonces, Él vino como la simiente de vida. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Cuántos hemos comido del cuerpo? ¿Y qué significa comer del cuerpo? Ya yo les he enseñado. Creer primero que Él es la simiente incorruptible que vino del cielo. Primero, se hizo carne, Dios se hizo carne. Dios Espíritu se hizo carne. Okay. Dios Espíritu se hizo carne, tomó la forma de hombre. La segunda cosa que es muy importante también saberla, okay. Él desciende del cielo, su cuerpo fue el que fue a la cruz del Calvario y se lleva la naturaleza de pecado. Pero también baja al lugar donde el alma se encontraba cautiva a causa del pecado, donde reinaba la muerte. Tenemos que creer estas tres cosas. Y luego al tercer día resucitó. Eso es comer el cuerpo de Jesucristo. Creer en el cuerpo y creer también en la resurrección. ¿Ok? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Bien. Primera de Pedro, ahora sí vamos a Primera de Pedro 1:23. Gloria a Dios. Siendo renacidos, ¿cuántos hemos sido renacidos? No de simiente, ¿qué? Corruptible, sino de ¿en qué? De una simiente incorruptible. ¿Quién es la simiente incorruptible? Cristo, Dios que se hizo carne. ¿Cuántos somos renacidos al haber creído que Él es el Dios hecho carne? ¿Cuántos somos renacidos? ¿Cuántos somos renacidos por la simiente incorruptible? Porque creemos que Dios Espíritu se hizo carne y tomó un cuerpo humano, pero continuó siendo Dios en la dimensión espiritual porque tenía la fuente de Dios manifestándose a través del alma y a través de su cuerpo. Aleluya. Mateo. Ok. Entonces, su descenso incluyó entrar al corazón de la tierra y eso fue lo que Él hizo. Primero estableció un nuevo corazón en la tierra, un nuevo vientre fecundo, pero también tuvo luego en la parte natural, tuvo que bajar al lugar donde el alma se encontraba detenida, donde el alma se encontraba cautiva. Mateo 12:40. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto estableció la entrada legal de la vida en el territorio de la muerte. Por eso es que nosotros podemos, al recibir a Cristo, nacer de nuevo. Por eso es que nuestro corazón viene a ser un nuevo corazón. Por eso es que venimos a tener en ese nuevo corazón que una fertilidad. Podemos concebir la vida de Dios dentro de nosotros. ¿Cuántos están felices y contentos por eso? ¿Ah? ¿No les parece a ustedes grandioso todo esto que nos está dando el Señor? Y esto nos enseña que realmente es en Él en donde tenemos ahora la vida. Amén. Entonces, esto estableció la entrada legal de la vida en el territorio de la muerte. La vida, la muerte no lo pudo retener porque la vida era más poderosa, porque Él es la simiente incorruptible de Dios hecha carne. Amén. Bien, la victoria de Cristo, gracias Señor. La victoria de Cristo sobre la muerte espiritual y la región del Hades. Tiene las llaves de la muerte y el Hades. Volvemos otra vez al pensamiento que les había mencionado anteriormente. Jesucristo no solo murió, sino que descendió al lugar donde la muerte y el Hades ejercían su dominio para destruir ese poder. ¿Desde dónde? Desde su raíz. ¿Fue destruida desde su raíz? ¿La muerte fue destruida desde su raíz? ¿Cuál es la raíz?
La semilla corrupta. ¿Qué era esto? La sabiduría corrupta que venía con toda la mezcla del bien torcido con el mal. ¿Qué era lo que producía? Oye, esa sabiduría corrupta en donde la muerte reinaba. Efesios 4, 9 al 10. Descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Más bajas de la tierra. Mira lo que nos está diciendo. Descendió primero a las partes que más bajas de la tierra. ¿Dónde? Al mismo centro del corazón de la tierra. Y yo quiero que ustedes se imaginen el globo terráqueo. El globo terráqueo tiene un centro. Y él bajó a ese centro, no solamente literalmente, sino también espiritualmente. Porque también la tierra tiene una dimensión espiritual. ¿Me siguieron acá? Entonces, dice, el que descendió es el mismo también que ¿qué? Que subió. ¿Por encima de qué? De todos los cielos. ¿Cuántos estamos por arriba? ¿Cuántos estábamos abajo? Pero ¿cuántos ascendimos con él? ¿Cuántos ascendimos con él? Mire lo que dice, el que descendió es el mismo que también subió. ¿Por encima de qué? De todos los cielos. ¿Cuántos estábamos abajo? Todos nosotros. Ahora, ¿qué hizo él? Descender. ¿Para qué? Para destruir la cautividad. El lugar de cautividad lo destruyó. ¿Y qué hizo? Ascendió, subió por encima de todos los cielos. ¿Cuántos estamos arriba? ¿Cuántos estamos arriba? ¿Cuántos tenemos nuestra alma arriba? ¿Cuántos estamos ahora en la dimensión espiritual de la vida de Dios? Por lo que hemos nacido de la simiente incorruptible. La que bajó, descendió, pero ascendió y traspasó los cielos. En este descenso confrontó y venció a los poderes de la muerte. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre todos ellos. Cualquier jerarquía, cualquier hueste de maldad, cualquier gobernador de las tinieblas, cualquier potestad de las tinieblas, de la muerte, cualquiera de ellos que gobernó su vida, ya no tiene ninguna autoridad sobre usted. ¿Por qué? Porque ya usted no está en el lugar del Hades. Usted ahora está en la supremacía del dominio, de la potestad y la autoridad del Cristo que descendió, pero que también ascendió y está por encima ahora de todos. Él es nuestra cabeza. Amén. Bien. Entonces, vamos a 2 de Timoteo 1:10 para darle unos buenos versículos. 2 de Timoteo 1:10. Esta la saqué de una versión diferente. Ya ni me acuerdo porque ya ni pongo los versículos, pero 2 de Timoteo 1:10. En la Reina Valera dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, oigan bien a esto, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mire cómo dice esta versión. Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Qué está mostrando aquí? Que Él bajó y ¿qué? Destruyó la muerte. ¿Pero qué también hizo? Rompió y destruyó el lugar de la cautividad donde el alma ¿qué? Se encontraba. ¿A causa de qué? De la naturaleza de pecado. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántos creen que Él resucitó? Vean acá. Luego, el cual quitó ¿qué? ¿La quitó o no la quitó de nuestra dimensión espiritual? Sí, pero también dice, y sacó ¿qué? A luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Qué estaba mostrando aquí? Claramente, lo que les he estado enseñando desde que comenzamos la clase. Venció la muerte. Absorbió la muerte, bajó, venció la muerte, pero también el lugar de la cautividad donde el alma se encontraba a causa de las tinieblas y del entenebrecimiento. Bien. Entonces, en lo profundo de la tierra es su sepultura. Allí desciende, siendo la simiente prometida, para confrontar la muerte desde adentro. Oye, fue desde adentro que la tuvo que destruir.
desde el mismo vientre que la tuvo que destruir la muerte. Él absorbe la muerte no tiene derecho sobre él, por eso resucitó. La muerte no podía detenerlo porque no tenía pecado, no tenía naturaleza caída, no tenía el aguijón en él. Vamos un momentico a 1 Corintios 15:56. 15:56. Estamos entendiendo y entrando en la profundidad de una verdad tangible, real y verdadera que ahora es parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. 1 Corintios 15. Perdón, 56. 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese fue el mismo versículo que leí en Oseas 13, 14. El mismo versículo, es muy parecido. Él lo saca de ahí. Pablo hace referencia a ese versículo y lo menciona aquí en 1 Corintios 15. Y dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué? ¿Era qué? El pecado. Pero una vez quitado la naturaleza de pecado, ¿hay algún aguijón o hay algo en la que pueda la muerte gobernar nuestras vidas? ¿Será que la muerte gobierna ahora nuestras vidas? No. ¿Por qué? Porque el aguijón fue crucificado, muerto y sepultado, absorbió la muerte. Y luego dice, ¿y el poder del pecado? La ley. ¿Qué les enseñé con respecto a la ley? Que está basada ¿en qué? En el bien y en el mal. Y dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Él no tenía pecado, no fue vencido por la muerte. La muerte, él recibió la muerte voluntariamente. En su humanidad mortal podía morir físicamente, pero en su naturaleza santa, o sea, en la dimensión del espíritu, en la dimensión del corazón, que Dios se hizo carne, él nunca hubiera podido la muerte retenerlo. Por eso Hechos 2:24, que ya lo leímos. Por eso también el ejecutor, oye, él, Jesucristo, diga, Jesucristo fue el ejecutor de la sentencia anunciada en Génesis 3:15. La simiente de la mujer. Mírenlo allí, la simiente de la mujer. La simiente que fue concebida en el vientre de María. La simiente que dio a luz la vida de un hombre, Jesús. Él fue el que le dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. El hilo profético, Génesis 3:15. La promesa confirmada en Abraham, hecha a Abraham, cumplida cuando Jesús nace y consumada cuando Él declaró en la cruz del Calvario, consumado es. Y yo quiero que mire todo el hilo profético de este tema. El hombre estaba muerto. Su alma fue llevada cautiva al Hades. Cuando Dios hace esta promesa, ya había sucedido la caída del hombre, pero Él hace una promesa. Dios Espíritu, el único Dios verdadero, vendría, pondría su semilla, la palabra logos, sería concebida en el vientre de una mujer y ella parió, ella dio a luz a un hombre, Jesús, al cual llamó Jesús. Y luego vimos cómo Él manifestó el reino de Dios invisible en la parte humana corporal. Y cómo luego también en la cruz del Calvario se llevó el pecado. Entonces vino el cumplimiento de Génesis 3:15. La semilla de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente una vez y para siempre. ¿Quedó algo de eso? No. Yo no sé usted, pero yo cuando estoy hablando estoy viendo las imágenes una por una de lo que estoy hablando.
Y cuando entiendo lo profundo de esa verdad, lo único que hace mi corazón es agradecerle a Él por la nueva vida que tengo en Cristo Jesús. Mi condición, mi estado y mi vida en el poder de la resurrección tiene que ser diferente a lo que viví cuando estaba en el estado del pecado y de muerte. Tiene que ser obligatoriamente diferente. No puede ser igual.